La encuesta está prohibida. La encuesta está prohibida. No prohibida, ¿no? La encuesta no está prohibida, sino que decir a todos una encuesta es lo que está prohibido. No sé, a mí ya me olvidó decir No. encuesta, mejor está prohibido. Decir a todos una encuesta está prohibida. Sino que decir adecuadamente lo que es me parece pertinente. Pero ¿qué han aprendido de investigación de mercado hasta este minuto? Que todo parte con un problema. ¿Por qué? Es necesario para poder hacer marketing en las empresas. Soluciona problemas de marketing. ¿Ya? Soluciona problemas de marketing. Es importante para la toma de decisión. Todo parte por un problema de marketing o por un problema, y podríamos ampliar el espectro, no solamente marketing, quizás puede ser algo operacional, quizás también puede ser en términos de operativos, operacional, o bien de recursos humanos, porque en esos ámbitos uno también puede desarrollar investigación, o también a nivel productivo, de laboratorio. También puede surgir ahí necesidades de investigación. Pero principalmente el tronco marketing. ¿Ya? ¿Qué más hemos aprendido? Quítalo. Lo que decía mi compañera, la Jacqueline, investigación, perspectiva, Cualitativa. no, Perspectiva, ¿Sí, Carolina? Exploratoria. Ya, entonces hemos aprendido metodología de investigación exploratoria, descriptiva y causal. Hemos aprendido etapas de un proceso de investigación. ¿Qué más hemos aprendido? Porque si hemos aprendido tres cosas, la verdad que me voy. Los procesos, la metodología, los métodos de recolección de datos. ¿En qué nos puede ayudar una investigación? El problema de marketing, el problema de investigación. ¿Estás haciendo ejercicio? Porque si no, lo pongo así, inmediatamente flexiones. Estaba viendo que el chico ya se sentado. Confianza bien. Está mal, de hecho, Pedro. ¿De quién es este celular? Pero está... ¿Ah? Ah, bien. Ok. Ya. Para los que llegaron, a ver si me nutren. ¿Qué hemos aprendido de investigación de mercado? Metodologías, ¿como cuáles? Exploratoria, descriptiva, Ya. ¿Qué más? los métodos de recolección de información. Matías menciona el método de recolección de información, es como encuestas. Bueno. ¿Ya? Focus group. Muy bien, estoy en encuestas. Y está, no, pero eso se dividía en todo. Que uno era el los métodos que eran online, cuantitativo y cualitativo, ¿no? Recopilación. Depende. Ahí. Cuantitativo y cualitativo. Matías, ¿qué es lo que estás mencionando? Cuantitativo y cualitativo era Ya. Cuantitativo y cualitativo. la forma de la información que se Ya. ¿Qué metodología
cuando hablamos de investigación cualitativa, ¿qué es una investigación cualitativa? Una entrevista. ¿Qué es? Héctor, ¿qué es una investigación cualitativa? Es una investigación objetiva, cuantitativa, digo, Cualitativa. cualitativa. Generalmente se establece como es muy rica la información, se toman fuentes de primera Información primaria. información, claro, primaria, y eso tengo. Cuando hablamos de investigación cualitativa, ¿qué métodos de recolección de información utilizamos? Dice, teléfono, webs, observaciones online o face to face pueden ser univariados o multivariados. A ver, ahí a punto tú estás viendo el escenario donde dice datos, información Sí, y acciones. conocimiento. Sí. Ese es más bien un resumen muy genérico al respecto de la investigación en general. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, a ver, voy a cambiar las luces. Mejor, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de una investigación exploratoria, ¿cuál es la finalidad de una investigación exploratoria? ¿Ah? Probar el hipótesis. ¿Quítalo? Según lo que yo creo, la investigación exploratoria busca recopilar datos para determinar si una hipótesis es positiva o negativa o puede ser El tema que se conoce como Ya. A ver, vamos a ir corrigiendo. ¿Qué es lo que mencionaste tú, Rodrigo? comprobar una hipótesis. Ya. Una investigación cualitativa no comprueba una hipótesis. Una investigación cualitativa no me permite comprobar una hipótesis. ¿Ok? No permite. Pero sí me permite, desde una investigación cualitativa, formular una hipótesis. La investigación cuantitativa me permite comprobar y aceptar una hipótesis. ¿Ok? Se puede formular desde una visión cualitativa, ¿sí? Como también de una investigación también cuantitativa puedo formular otra hipótesis. ¿Ya? Pero cuando hablamos de investigación cualitativa, que es una investigación exploratoria, que me permite, tú mencionaste, reunir antecedentes. Esos antecedentes que uno reúne pueden ser a través de fuentes secundarias como de fuentes primarias. Y cuando hablo de fuentes primarias, es de primera fuente. Fuentes secundarias es que datos procesados que están en fuentes varias, ¿no es cierto? Ya. Supongamos que, como lo he puesto quizás de ejemplo en otra oportunidad, viene una empresa mexicana, ¿cómo se llama? Que de vestuario y se quiere instalar en Chile. Y le pide a ustedes orientación sobre, para tomar la decisión de instalarse. ¿Qué tipo de información ustedes le podrían proporcionar? ¿Qué tipo de información? Presto y importe. ¿Eso es información? No, no es información. Esa es una metodología para obtener información política, económica, social, tecnológica, ambiental y legal. La información y Pero entonces, los factores. pero ¿qué información tú le vas a proporcionar a esta empresa? Tendencias de moda. Tú no le vas a decir, péstalo. Te vas a decir, perdón, ¿qué es lo que es eso? Porque yo no... Informarle de las tendencias políticas, de Ah. las tendencias monetarias, de la tendencia de moda, del consumo. Eso es información, ¿no? Pero seamos un poquito más, podemos aterrizar, podemos profundizar en términos más específicos. Yo me quiero instalar en Chile, soy una empresa de vestuario, le encargo a ustedes. En base al precio voy a poder indicar en qué lugar, en qué, digamos, lugar geográfico ubicarse,
que por el público socioeconómico al cual tiene que apuntar. Vamos por parte. ¿Es más específico? Pero vamos por parte, porque me está mencionando precios. Es una empresa de vestuario, ¿no es cierto? Vestuario, tendría que saber un poquito cuál es el espectro de vestuario. Claro. Porque ustedes saben que no es lo mismo una camisa, que un jeans, que una polera, que una chaqueta. Vestuario. Porque si le mando fotos de zapatos, quiere decir que estamos mal. Entendió mal el... Sí, vestuario. Pero también, pero ¿sabes qué? Es cierto, el calzado también es parte del vestuario. Pero es una categoría. ¿Ya? Pero tenemos que entender, ¿no es cierto? Para anclarnos, ¿en qué específicamente? Tú mencionas, supongamos que se quiere instalar con jeans. Entonces tú haces un recorrido sobre los precios de los distintos jeans. Marcas, calidades, modelos, y le generas todo un informe de precios. Ok, válido. ¿Ya? Por tanto, saliste al mercado a recoger esta información. No la preguntaste, la observaste, la registraste, viste el modelo, la marca y el precio, y generaste un informe de todos los SKU, ¿ya? De las distintas marcas que hay, y se lo mandaste a esta empresa. Bien, ¿qué otra información podría? Tendencia de consumo. Tendencia de consumo. ¿Y de dónde obtengo las tendencias de consumo? Los distribuidores. ¿De fuente secundaria? Ahí en términos claros de concepto, como dice el compañero, sería una fuente secundaria la que estamos ocupando. Vale, entonces, por ejemplo, José dice, ya, voy a mandar tendencias. ¿Y fuentes secundarias? Podría, por ejemplo, revisar el periódico o los periódicos si hay información sobre tendencias de jeans, y todo lo que pueda obtener, prepara un informe bibliográfico. Pero además, yo quiero entregarle más contundencia en términos. Me voy, quizás habrá alguna asociación textil, ¿ya? ¿Habrá algún informe de tendencia o de hábitos que esté disponible en el medio? Pero no que sea una fuente chanta, sino que sea válida la fuente. ¿Ok? Listo. Entonces puedo obtener información. Y eso sería, nuevamente, datos secundarios. Lo que hizo Matías fue a través de la observación y fue a registrar. ¿Ya? ¿Qué más podríamos proporcionar para que él tome la decisión de venir a Chile e instalarse con su marca de jeans? El counter, el tamaño de mercado demográfico. Ok, entonces buscar el tamaño de mercado. ¿Qué tan atractivo es? Ahí seguimos en fuente de segunda. Por eso, seguimos en fuente secundaria, pero es parte de. ¿Y qué pasa si no encontramos datos sobre el tamaño de mercado? No sabemos. Lo salimos a buscar. ¿Y qué hacemos entonces, Héctor? Tenemos que hacer una investigación. Pero si estamos haciendo una investigación, Pero tenemos que establecer un método, ¿no es cierto? pero tenemos métodos, entonces salimos a distintas fuentes, bibliografía, el método a través de Puedo generar una hipótesis en base a las conductas de consumo, el ticket promedio. Estamos haciendo una investigación exploratoria a través de la recolección de precios, a través de la revisión de distintas fuentes sobre datos del mercado de los jeans. Revisamos la prensa, revisamos revistas especializadas, sacamos de ahí antecedentes. ¿Ya? Pero Matías plantea, tamaño de mercado. Hacer un análisis de ¿Qué pasa si no tengo datos del mercado? Desconozco. Pueden comprar informes. Entonces voy a una empresa que eventualmente sea especializada y tenga datos. Claro. Ya, pero yo dije explícitamente Que yo le da la información para...
que dije explícitamente que no hay datos de tamaño del mercado. Puedo suponer en base a las conductas de compra y el valor promedio que compran los consumidores. Por ejemplo, podría entonces, Héctor menciona hacer un estudio, pero podría salir al mercado y preguntarle a la población si usan o no usan jeans. Entonces sé que hay un dato de mercado. Por ejemplo, el 98,5% de la población usa jeans, aunque sea ocasionalmente. Pero además pregunté por frecuencia de consumo. El 10% usa todos los días. ¿Con qué frecuencia compra? El 30% compra al menos una vez al mes. Eso me da algún indicio para entender el tamaño del mercado en relación a la penetración que tiene la categoría. Puedo preguntar a los consumidores por el precio de cuánto le costó el último jeans en los últimos 30 días, en los últimos 60 días. Me da otro indicio. Me podría preguntar a los consumidores cuál es la percepción que se tiene sobre las marcas. Para eso podría ser un estudio exploratorio, para conocer qué atributos están valorando las distintas marcas. Entonces le podría ofrecer estudios de fuentes primarias a través de una metodología cualitativa como una metodología cuantitativa. ¿No es cierto? ¿Me hace sentido o no? Sí. Ya. Ok. Entonces, justamente, la investigación exploratoria a él le serviría justamente para enfocarse de mejor forma también en su problema. Y la investigación concluyente, que puede ser descriptiva o puede ser causal, va a ser una investigación que me permite tomar decisiones. ¿Ok? La investigación descriptiva, causal e investigación concluyente. Héctor dijo, recién ocupó la siguiente palabra: objetiva. ¿Y por qué objetiva? Porque es cantidad. En cambio, la investigación cualitativa no es objetiva. Es que yo puedo cuantificar las percepciones. Javier, puedo cuantificar las percepciones. Pero una investigación cualitativa, que es lo que nosotros vamos a ir viendo, son de muestras pequeñas, muestras reducidas, que no son representativas de la población. Por tanto, con una investigación cualitativa no puedo tomar decisiones. Pero sí me permite orientar. En cambio, una investigación cuantitativa, sí. Es por eso cuando Rodrigo me dice que la investigación cualitativa puedo validar mi hipótesis, digo que no, porque son más pequeños. Pero sí, de una conversación que tenga con un grupo de consumidores, puedo formular una hipótesis para posteriormente una investigación cuantitativa validar o rechazar esa hipótesis. Ok. En la clase pasada vimos lo siguiente, ¿no? Sí. ¿Vimos la investigación exploratoria? Sí. Ya. Vamos a la causal. Y quedamos en la causal. ¿Qué es una investigación longitudinal? ¿Los años? ¿A través de los años? A través de los años. Durante un periodo de tiempo para establecer una tendencia. Ok, vale. ¿Y qué puede ser con muestras? Independientes o una muestra que permanece en el tiempo. Ya. Cuando hablamos de Camila, cuando hablamos del método de recolección de información, ¿qué estamos haciendo para recoger un dato? Si hablo de una investigación cuantitativa, puede ser a través de recoger información, puede ser a través de yo te mando una encuesta, a través de un email, que sería una encuesta online. Puedo hacer una encuesta para llamarte por teléfono, puedo hacer una encuesta y te voy a visitar face to face, cara a cara, presencial. Entonces, la investigación cuantitativa
tenemos método de recolección de información presencial, telefónico, online. En cambio, en lo cualitativo, los métodos de recolección de información pueden ser a través de observación, puede ser a través de una dinámica grupal o bien una entrevista en profundidad. Y me quiero detener 5 minutos para que Anaís no sufra más con el mundo de la encuesta. No, ya me ¿Ya? Me voy a detener 5 minutos para que aclaremos el concepto. ¿Qué es una entrevista? ¿Qué es una entrevista? Pregunta donde la persona puede dar una respuesta abierta con argumentación. Podemos crear una pequeña historia tal vez también, en la cual podemos tener más información por una sola pregunta. Así lo veo yo. Ok. ¿Cómo, Javier? Yo creo que está influida también por el entrevistador, que incluso podría tomar una postura parcial respecto al tema. Eso puede influir a las respuestas que nos dé el entrevistado. Ok. ¿Pero qué es entonces una entrevista? Indagar una serie de preguntas para la información que me ¿Matías? Indagar respecto a la información que tenga como necesidad. ¿Ya? Método de recolección de información primaria. Sí, es primario, ¿no es cierto? Porque si lo estoy en una entrevista, es que una entrevista no necesariamente puede ser face to face. Una entrevista puede ser online. O una entrevista puede ser telefónica. O incluso hoy día una entrevista también podría ser por WhatsApp. Entonces, en ese sentido, una entrevista es la interrelación entre un emisor y un receptor, donde efectivamente hay un intercambio, pregunta y respuesta. ¿No es cierto? Hay un intercambio, pregunta y respuesta. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Es el instrumento de medición. Entendamos que una entrevista es todo. Toda relación que hago, en tanto un estudio cualitativo como un estudio cuantitativo, estoy desarrollando una entrevista, que puede ser online, puede ser telefónica o puede ser presencial, porque hay una interrelación entre un receptor y un emisor, ¿cierto? ¿Estamos claros, no? Ya. Entendiendo el concepto de una entrevista, ¿qué es una entrevista en profundidad? ¿Será más detallada? ¿Será más detallada? Ok, va por ahí en azul. ¿Será más detallada? Una entrevista en profundidad lo que busca, valga la redundancia, profundizar en la respuesta del respondiente. Un embudo. En lo que uno está buscando. Efectivamente, en relación con la naturaleza de los objetivos que se han planteado en la investigación. Más directa igual, profe. ¿Qué es para ti directa? Que vaya de una como al grano, por decir así. ¿Qué es lo que es cercano? Yo creo que busca de generar a específico. Profe, es como, no sé, en este caso que el entrevistador a lo que está buscando que llegue, si la respuesta quiere que sea sí o no, pero que sea más directa y no preguntarle acerca de una entrevista común, cómo estás, qué te parece el ambiente. A ver, El recuerdo es más de generar. Sí, de una, como más directa. mira, recuerda que en toda investigación uno formula objetivos. Los objetivos son las temáticas que se van a investigar. Entonces, en función de ese concepto, una entrevista en profundidad lo que busca profundidad en esos temas. Profundidad. Yo no quiero mirar el iceberg, la punta del iceberg. Quiero mirar lo que está debajo del iceberg. Por ejemplo, Enzo, podríamos hacer una dinámica. A ver, ¿algún voluntario? Javier, por favor, ¿te puedes sentar acá? Para que haya una entrevista en profundidad, hay ciertas condiciones. Obviamente que queríamos
Vamos, por favor. Ahí, sí. Vamos a hacer una simulación, ¿eh? Pero claramente es la simulación de la entrevista. Porque cuando no desarrollamos una entrevista en profundidad tiene que haber un ambiente acogedor, un ambiente donde la persona no se sienta presionado, no se sienta impasivo, que no haya un ambiente impasivo, que se sienta intimidado, sino que haya un ambiente acogedor. El moderador es fundamental, que transmita calidez, que transmita confianza, intimidad, para que la persona pueda explayarse, ¿ya? Que haya comodidad, ¿ya? El objeto, que lo que voy a hacer con Javier, es simplemente una simulación de una entrevista en profundidad aplicando la técnica del ladrillo. La técnica del ladrillo es la técnica del escalonamiento, la pregunta del por qué, porque a nosotros nos interesa mirar la puntita del iceberg, nos interesa mirar la profundidad, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer un pequeño ejercicio con Javier y vamos a ver que la temática es entender los hábitos de consumo de la mayonesa. Por tanto, yo ya tengo en mi cabecita una pauta, temáticas, y tengo preguntas tipos que lo voy a hacer. Entonces tengo una guía que elaboré. Tengo una guía de preguntas principalmente abiertas, ¿ya? Por supuesto que esa es la forma de buscar, de hacer una entrevista en profundidad, ¿ya? Vamos a hablar sobre los distintos tipos de estructuras. Pero para comenzar, por favor, esto es una simulación, ¿no? Esto lo digo. ¿Ya? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo programas, no? ¿Cómo? Es algo más, es algo íntimo. Siento como en obra. Claro, todos se sienten, yo me siento observado, ¿eh? Imagínate cómo será jugar tenis estando siendo observado. Me caí y todo se requiere. Ese ridículo. Entonces, buenos días, buenas tardes, Javier. ¿Qué nos puede contar de usted, Javier? Bueno, yo tengo 34 años, soy estudiante de Ingeniería de Administración, Comercio y Marketing. Trabajo actualmente en una empresa distribuidora de insumos médicos. ¿Quién quiere que apunte algo específico? No, está bien, Javier, si le fíjate en la entrevista, tiene preguntas buenas y malas, sino que hay opinión sincera al respecto. Te estamos grabando, eso sí, que te quedaste en la cámara, ¿ya? ¿Tú me aceptas que grabes? Ningún problema. Ok, muchas gracias, Javier. Javier, mira, como tú sabes, aquí nosotros estamos haciendo este estudio sobre el consumo de la mayonesa y te decía que no hay preguntas buenas ni malas, sino que hay opinión sincera al respecto. Y para comenzar, yo sé que tú consumes mayonesa y quisiera saber por qué consumes mayonesa. Porque me parece un buen acompañamiento para muchos alimentos. ¿Sí? ¿En qué sentido un buen acompañamiento? Porque es suave, digamos, le agrega sabor. Hay otros alimentos que se complementan bastante bien con la mayonesa. Sí, como un sándwich, qué sé yo, dedo, qué sé yo, choclo, por ejemplo, alguna ensalada. En general puede ir bien con una gran cantidad de alimentos. Tú mencionaste suave y sabor. ¿Ya? ¿En qué sentido tú ves la suavidad de la mayonesa? Yo prefiero las mayonesas que son más cremosas y más suaves, como el estilo casera. ¿Y el sabor? ¿Qué es lo que buscas tú del sabor? El sabor busco principalmente que no sea muy ácida. Y tú mencionaste también en términos de que la usas en completo, en sándwich. ¿Qué otras preparaciones además de ensaladas? En lo personal, con eso, con sándwich, ensaladas, cuando tú lo consumes en sándwich y en ensalada, ¿es el mismo tipo de mayonesa, no? Yo no discrimino mucho entre una mayonesa y otra, o sea, dependiendo del plato, ¿no? Pero sí tengo mis mayonesas favoritas. ¿Cuál es la mayonesa favorita? Me gusta la Supreme de Hellmann's, me gusta la Kraft. Yo creo que son mis dos favoritos. ¿Y por qué te gusta la Supreme de Hellmann's? Por la textura y el sabor. Por la textura. ¿Qué tiene la textura? Es más cremosa. Es más cremosa. Perdona, ¿cómo mencionaste? Kraft. Kraft. ¿Y por qué te gusta Kraft? Porque también es cremosa y el sabor es más suave, no se sienten ácidas. Se acompañan bien. ¿En qué sentido acompañan bien? Se complementan los sabores.
¿Se complementan los sabores? Vale, muchas gracias, Javier. Bueno, no me van. Por favor, después le entregamos un incentivo a Javier, ¿ya? Eso es parte del turno a hacer una entrevista. No sé si ustedes captaron dentro de las respuestas que fue formulando Javier. ¿Ya? Por ejemplo, él mencionó en términos de lo suave y el sabor. Yo como investigador no me queda claro y quiero entender un poquitito ese concepto suave. Y eso me derivó a una mayonesa cremosa. La suavidad lo conecta a él con la cremosidad. Pero si yo me hubiese quedado solamente con lo suave, ¿estoy profundizando? No. ¿Okay? Fíjense que después que yo le enseñé sobre el sabor, me dijo, ¿qué más acidez? Acidez. También, yo me puedo quedar con el sabor, pero el sabor es muy amplio. ¿Ya? Bueno. Entonces, en una investigación cualitativa, a través de entrevista en profundidad, nos interesa llegar al metasignificado. Que nos quede claro los conceptos en términos de lo que la persona está mencionando en esta capa superficial. A veces, eso nos ocurre en la vida diaria, que alguien nos dice, oye, ¿cómo estáis? No, bien. Pero no le preguntamos en qué sentido bien. No profundizamos, sino nos quedamos con una información bien vaga, ¿no es cierto? Bueno, es por eso que aquí hablamos de una entrevista en profundidad, porque me interesa calar en lo que nos está diciendo el entrevistado para que nos quede claro en términos del contenido. Por eso la riqueza del contenido. ¿Ya? Okay. Una entrevista que hicimos recién con Javier es una entrevista en profundidad, donde utilicé una pauta que no es estructurada, pero tiene una guía temática. Las preguntas son principalmente abiertas y en las preguntas formuladas con la finalidad de entender y tener contenido. No son preguntas dicotómicas, de sí y no. Ahí conviene porque se trata de cerrar calar una y otra vez sobre la misma respuesta que nos está dando, digamos, la persona profundizando. De hecho, ni siquiera es necesario tener como un escrito, un pool de preguntas. A veces es importante tener una guía y las preguntas clave. Por eso es que cuando uno desarrolla una entrevista en profundidad, uno tiene una guía temática y preguntas claves. Pero por eso es que la investigación cualitativa, en ese sentido, es flexible. Porque no utiliza un cuestionario estructurado. El hecho de que la estructura cualitativa sea más flexible al momento de crear información, no le quiero un poquito de rigor cuando yo después tengo que compilar todos los datos y lograr una conclusión de ellos, porque siempre que si uno va variando los tipos de preguntas, igual las respuestas pueden ir orientadas con un sentido diferente. Es que esa es la riqueza de la información cualitativa, porque tú tienes mayor apertura en términos de contenido, mayor profundidad. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque la realidad de una entrevista a otra, en términos de concepto, puede ser distinta, ¿no es cierto? Y necesitas tú profundizar en cada uno de ellos. Pero luego, en el análisis, por eso que el análisis es más complejo, el análisis cualitativo no es rápido como en el mundo cuantitativo, sino que requiere horas. Hace poco terminé una investigación cualitativa e hice 12 entrevistas en profundidad. Me demoré 4 días en armar el informe. Sobre un estudio de la percepción del puerto de Arica. ¿Ok? Porque uno tiene que ir escuchando y además ir estructurando, ir sacando contenido, colocando verbatins. ¿Qué es lo que es un verbatins? Son citas textuales, pero irle dando sentido a la historia.
del informe. Pero por eso es importante escuchar y el entrevistador tiene que ir tomando algunos puntos, porque si solamente escucha y la memoria es frágil, ya, ¿a qué cosa tengo que volver a preguntar? Ay, usted me dijo tal cosa. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces, en ese sentido, la entrevista puede ser en profundidad. Como una entrevista, hay un interlocutor que la puedo aplicar de manera telefónica, de manera presencial, de manera por WhatsApp y poniendo online, ¿no es cierto? Ya. Pero ustedes me mencionan encuesta. ¿Qué es lo que es una encuesta? Se pregunta predeterminada, preguntas predeterminadas, o sea, respuestas predeterminadas también. Bien. Se hace la misma. Okay. Entonces aquí vamos a definir lo siguiente. Instrumento de medición, entendiendo que una entrevista puede ser estructurada, semiestructurada o no estructurada. ¿Okay? Si es estructurada, yo voy a utilizar un cuestionario, preguntas predefinidas y van a ser preguntas cerradas. ¿Okay? Si hablo de un instrumento de medición semiestructurado, pueden ser preguntas abiertas como preguntas cerradas. ¿Okay? En ambos casos vamos a hablar de una encuesta, porque las preguntas son predefinidas. En cambio, en un instrumento no estructurado, no hay preguntas predefinidas porque es propio de la dinámica de uno puede tener preguntas tipos, pero uno puede formular otras preguntas que no necesariamente uno tiene en la pauta. Entonces vamos a hablar de un cuestionario, ¿ya?, que puede ser estructurado, semiestructurado o no estructurado. ¿Me van a entender, no? Y cuando digo que es estructurado, hay un orden lógico, preguntas predefinidas y que claramente hay un orden específico, ¿ya?, y que utiliza preguntas cerradas. ¿Y qué es lo que son preguntas cerradas? Donde se plantean alternativas de respuestas. Pero las preguntas pueden ser espontáneas como ayudadas. Por ejemplo, supongamos que en el cuestionario yo tengo tipificadas, escritas, las marcas estoy haciendo un estudio sobre el mercado automotriz, ¿ya?, y tengo escritas las marcas de vehículos. ¿Cuántas marcas de vehículos hay en Chile? Cerca de 70 ya casi. 80 marcas. Más o menos como unas 60, 65 marcas, ¿sí? Y todas esas marcas ya las tengo escritas. Por supuesto que las más importantes. Y no te muestro una lista, Javier, no te muestro una lista y te pregunto, ¿qué marca de vehículos conoce usted que sea su nombre? Entonces esa pregunta, ¿es ayudada o espontánea? Espontánea. Ahora, si yo te paso una lista, de las marcas de vehículos y te digo, ¿cuáles de estas conoces? Esa pregunta ¿es a través de espontánea o ayudada? Ayudada. Entonces, por eso es una pregunta, pero yo en el cuestionario la tengo tipificada. Entonces tengo una pregunta cerrada, porque voy marcando las que él me mencionó de manera espontánea, o bien las que me mencionó de manera ayudada. ¿Okay? Entonces ya estamos hablando de un cuestionario estructurado. Si yo pregunto por las razones, significa que yo ya tengo predefinidas las posibles razones de consumo. Y quizás hice un estudio exploratorio cualitativo con anterioridad que me dio como materia prima los motivos de consumo, como lo que hice con
con Javier. Entonces estructuré las posibles motivaciones de consumo. Y también puedo hacer una pregunta espontánea de por qué motivo consumo, pero ya las tengo estructuradas. O bien simplemente la dejo abierta para que escriba. Pero si la dejo abierta para que escriba, sería semiestructurada. Entonces tengo estructuradas o semiestructuradas. ¿Puede haber una combinación de ambos? Por eso, semiestructurada. Pregunta abierta y claro. Creo que si yo, en vez de dar una lista de marcas, yo limito un segmento específico de vehículos, pero sin dar una lista de opciones al importado. Por ejemplo, le digo de marcas de autos deportivos. ¿Cuáles son las que tienen eso semiestructurado? No. ¿Estoy poniendo una condicionante? No, esa condicionante va en función de la naturaleza de tu objetivo. Cuando uno guía la respuesta. Porque probablemente que tú querías estudiar solamente vehículos deportivos. ¿No es cierto? Eso va en función no de la pregunta, sino que en definitiva de los objetivos que tú andas buscando. ¿Bien? ¿Ok? ¿Y no estructurado, profesor? Y no estructurada, preguntas principalmente abiertas y que pueden ir cambiando. Por ejemplo, en una pauta cualitativa, el mismo ejercicio que acabé de hacer con Javier, ocupa una pauta no estructurada, pero tengo guías. ¿Ya? Pero en función de la dinámica puedo ir planteando nuevas preguntas. ¿Okay? Pero son preguntas abiertas. Principalmente preguntas abiertas, porque en algún minuto también hay preguntas. Sí, son preguntas abiertas. Ya. Sí, son preguntas abiertas, no son preguntas cerradas. Son preguntas abiertas. ¿Ya? ¿Está claro lo que digo, no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué tipo de instrumento de medición tenemos? Estructurado, semiestructurado y no estructurado. ¿Qué diferencia está entre lo no estructurado y lo estructurado? El tipo de pregunta que se pone a la pregunta. Si las preguntas son espontáneas o ayudan. Son predefinidas. Héctor, Si son predefinidas, tienen que ser cerradas. Y en el otro, o si bien tener un esquema para guiarme, no necesariamente tengo que seguir con esa línea y pueden surgir nuevas preguntas. ok. Entonces, yo tengo estructurada, las preguntas son predefinidas y hay un orden lógico, donde a todas las personas les voy a aplicar en el mismo orden todas las preguntas. Preguntas cerradas, que pueden ser espontáneas o ayudadas. Las no estructuradas contienen preguntas cerradas como abiertas. Las preguntas cerradas pueden ser espontáneas o ayudadas. Una pregunta abierta puede ser ayudada. Sí. No. ¿No? Bueno. Porque sí o sí una pregunta abierta es espontánea. ¿Qué es lo que es abierta? Que yo voy a escribir lo que la persona me dice. ¿No entiendo, no? Pero uno también puede. Pero entonces esa es una pregunta espontánea, estructurada, porque tú le estás dando la alternativa. Debería ser estructurado. Ok, sería semiestructurada, ¿no es cierto? Perdón, ¿qué fue lo que usted preguntó? ¿La pregunta podría ser qué? Si la pregunta abierta puede ser ayudada. Dentro de la pregunta incluyo ciertas palabras que yo podría dar consejos sin querer, quizás no querer. Aún así no sería ayudada. Por ejemplo, se haga una introducción a la pregunta. Después de todos los actos neuróticos que estuvieron acá, ¿tú crees que no estaría bueno, no sé qué? Bueno, entonces. A A ver, aquí tú me estás planteando otro tema. ¿Uno puede inducir una respuesta? Claro que sí. A ver, en la investigación, claro que no. ¿Ya? Porque No sería real. inducir una respuesta, yo le hago la cruz inmediatamente. En la investigación. No se debe, pero se podría. Pero no es correcto. Claro. ¿Por qué? Si yo te pregunto, Héctor, mira, si yo te pregunto,
como usted sabe, murió una carabinera producto de un delincuente. ¿Usted está de acuerdo con la violencia? Inmediatamente le voy a decir que no. Ahora, lo que pasa es que la pregunta que le hice a Augusto muy burda, ¿ya? Porque muy poquitos podrían estar de acuerdo con la violencia. A pesar que hay personas que dicen la violencia es motor de cambio. De todas maneras, igual la pregunta viene de ese capo. Usted me está diciendo, ¿vio de la noticia que pasó esto? Por lo tanto, de esta noticia, ¿está de acuerdo con la violencia? Por eso es que estoy induciendo tu respuesta. Porque si no me hubiera dicho, ¿vio la pelea después de la noche? Yo te podría decir, si yo quiero conocer un tema actitudinal. Gabriela, escúchame. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo se encuentra usted con que la violencia, por ejemplo, claro, ahí no está. ¿Vale? Entonces, en la investigación uno no puede ni debe inducir una respuesta. En la investigación yo quiero conocer actitudes. Y tú puedes tener una actitud frente a la violencia, positiva o negativa, pero es tu actitud. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender? Quizás, siempre digo directamente, ¿la violencia es buena para los cambios sociales? No. Ya. Probablemente, en el fondo, quizás, es un sí. Pero ocupó la palabra buena. Igual está. Tiene un sesgo. ¿Tiene un sesgo? Sí, claro. Por supuesto que tiene un sesgo. Por supuesto que tiene un sesgo. Pero aquí voy con el fondo de que cuando a veces uno formula una pregunta, yo no soy capaz de decirlo directamente. Por temor, no tengo las palabras para decirlo, no tengo el lenguaje para decirlo. Entonces uno tiene que ocupar técnicas proyectivas, que lo hablamos en la clase pasada, que es un mecanismo indirecto para conocer la respuesta que la persona directamente no me puede formular. Entonces tengo que buscar otro recurso. ¿Ya? A veces uno no se quiere hacer cargo de su respuesta, porque me puede condicionar. Pero si yo planteo varias otras personas mencionan que la violencia es dañina para la sociedad. ¿Usted qué tan de acuerdo o desacuerdo se encuentra con esa afirmación? Yo puedo decir, estoy de acuerdo, pero yo no dije que era dañina. Estoy de acuerdo con lo que otros dijeron. Pero, ¿no es cierto? Pero que es distinto. Usted, si yo te digo, ¿usted está de acuerdo en que la violencia es dañina para la sociedad? Claro, sí. Sí, porque la persona en la segunda pregunta se siente sola. Exactamente. Pero se siente completamente acompañada. Exactamente. Entonces, en ese ámbito, hablamos que nosotros podemos utilizar técnicas proyectivas donde endosamos la responsabilidad a un tercero para responder algo que directamente yo no puedo responder. ¿Ok? Ahí están llamando a Rodrigo para preguntar eso. Ok, ¿listo? Bueno. Entonces, como resumen, dentro de la investigación exploratoria, como también tenemos entrevistas a expertos, pero cuando uno tiene entrevistas a expertos, significa que yo quiero entrevistar a ese individuo sí o sí porque sabe sobre el tema. ¿Ya? ¿Qué son las encuestas piloto? ¿Cómo? ¿Qué son las pilotos? ¿Qué es una encuesta piloto? Una encuesta piloto Ese tanto de la encuesta. exactamente. ¿Cómo?
en la antesala de la encuesta final. ¿A qué voy? Exactamente. Mira. Supongamos que yo tengo que hacer una muestra de 1000 entrevistas o de 500 entrevistas. Desarrollé el cuestionario, pero antes de lanzar esa encuesta, yo hago una revisión con 3, 4, 5 personas para revisar si las preguntas son, ¿se entiende? Si hay algún error semántico en la redacción de las preguntas. Como una pregunta también tiene saltos de preguntas, yo respondo esto y salta la pregunta tanto, quizás me equivoqué en el salto. ¿Ya? O quizás la entrevista es larga y es cansadora para el entrevistado. Entonces, en la fase de piloto me permite tener ese output. ¿Ok? Claramente una investigación exploratoria, datos secundarios. Ya nos quedó claro qué son los datos secundarios, ¿no es cierto, Fabián? ¿Fabián? No, pero no es Sebastián, perdona. Porque no. Sí, te equivoqué. Casi cerca. Semánticamente. Gracias, Rodrigo. Ya. Supongamos que Anaís, tenemos que hacer un análisis sobre la estructura demográfica del país. ¿Ya? Demográfica. ¿Dónde podemos tener datos? ¿Qué es lo que es el censo a propósito? El censo es 100% representativo porque estudia todo el universo. Por eso se llama censo. Por eso es censo. El censo es una encuesta, preguntas cerradas, que se aplica a toda la población. ¿Ok? En cambio, ¿qué es lo que es una muestra? Una muestra que es parte de la población. ¿Ok? Esas 500 personas profesionales. Sí. ¿Le quedó claro datos secundarios? Sí. Ya. ¿Ok? Para el viernes le voy a pedir por lo menos que me traigan 3 o 4 datos secundarios. ¿Sobre? ¿Lo que sea? Profe, me gusta. En paneles puede ser como degustaciones de productos, no sabes. Ya. Lo que hagan ir a paneles de degustación de productos, sin saber. ¿Qué es lo que vamos a definir por un panel? En la compra de. ¿Para ver qué cacha? Un panel así como experto. ¿Ya? Una muestra de información. Ya. El concepto panel tiene varios, dentro del mundo de la investigación, tiene varios significados. ¿Ya? Hay empresas que son paneles. ¿Ya? Por ejemplo, NetQuest, Offerway y Opinando Online. Y ellos tienen paneles. ¿Qué significa que ellos tengan paneles? Juntan y hacen difusión para que haya personas que quieran responder encuestas. Entonces, supongamos que Rodrigo que quiere responder encuestas, te inscribes en Offerway, ellos te mandan preguntas básicas, edad, género, gusto, y te tienen una base de datos. ¿Ok? Entonces yo como empresa quiero hacer un estudio y contrato a Offerway. Oye, mira, tú tienes dentro de tu panel gente, tienes 300 personas que tengan estas características, ellos las filtran, oye, René, sí, tenemos un problema. Listo. Y mandan una encuesta y yo les paso a ellos, a esas personas para que la respondan. Es un panel. Otro ejemplo dentro de panel que se habla en nuestra jerga. ¿Ustedes han escuchado hablar de rating? Bueno,
ellos tienen un panel de hogares que permanece en el tiempo para ir entendiendo los comportamientos de hábitos televisivos. Hay otra empresa, Cantar Media, hay otra empresa que tiene un panel de hogares de compra, que también es una muestra que permanece en el tiempo para conocer los hábitos de compra. ¿Ok? Pero también yo puedo tener un panel pequeñito, de 10 personas, para conocer sus percepciones sobre un tema de interés. Entonces, cuando hablamos de paneles, inmediatamente es una agrupación de respondientes. ¿Ok? ¿Vale? El causal, claramente, experimentación. ¿Y experimentación por qué? Porque asumo que toman todos los demás datos para poder sacar para ver cuál es la causa finalmente que no. está contando. Cuando hablamos de experimentación es porque controlamos variables. Cuando hablamos de experimentación, porque uno controla variables. Por ejemplo, yo puedo hacer un testeo de producto, bebidas, puedo hacer gaseosas y controlo la temperatura. ¿Por qué? Porque si se los doy en la mañana, la temperatura ambiente cambia en la tarde, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el estímulo, que sería la bebida, cambiaría según el momento, por tanto no tendría homogeneidad de las condiciones en las cuales estoy evaluando ese producto. Entonces ya hago un experimento. ¿Okay? Controlo variables. Controlo la cantidad de... controlo la cocción. 3 minutos tengo que cocinar esto y le tengo que dar 2 pedacitos a las personas. Después de 2 minutos que hago la cocción. Controlé variables. ¿9 de cada 10 platos prefieren encuesta? No, ese no es control de variables, es un dato. Es una muestra, a personas que tienen gato y las personas dijeron que su gato prefería huir. Es una muestra. ¿Ya? Ok. Por ejemplo, es un experimento. Yo puedo tener una muestra control, le doy un placebo, y la muestra que le doy vacuna y después comparo. Eso es un experimento. Claro, pero yo me refería a la ejecución de cuando tiraron al gato si prefería gusto o no. Ah, es que ese otro tema, ese también es si yo tengo 2 productos, ¿ya? Le doy ahí. Y el gatito, ¿a dónde se va? Eso sí entraría como... Es un testeo. Porque en definitiva tú vas a controlar el lugar donde y no está en la casa el gato que puede ir en cualquier minuto, ¿cierto? Quizás da un tiempo de reacción del gato, 5 minutos. Controlas estas variables. ¿Ya? Bueno, las investigaciones ¿tienen errores? Sí, hay un más. ¿Tienen errores? Pueden llegar a tener errores, ¿no? Pueden llegar. No debieran. No debieran. Las conclusiones tienen errores. Bueno, si las conclusiones tienen errores, ¿de quién depende? Del investigador. ¿Ok? Bueno, pero una investigación tiene errores. Y hay errores que son, vamos a hablar de errores que son cuantificados y errores que no son cuantificados. Si yo le pregunto a Augusto su edad, en una investigación y él me dice que tiene 20 años, yo le tengo que creer. No tengo por qué no creerle y no puedo poner en tela de juicio su edad. Tengo 20 años. No. Gracias. No, tiene 25 nomás. Gracias. ¿Okay? Uno puede discriminar datos que realmente salen mucho de la norma y dejarlos fuera de la corrección. Es que ahí estamos hablando de otro tipo de error. Esos son errores
es post. Cuando tú hiciste la investigación y tú estás analizando los datos, tú te das cuenta que hay datos que son aberrantes, que están fuera del patrón. Y esos datos tú los puedes dejar fuera, los dejas fuera, porque son datos aberrantes. ¿Ya? ¿Ok? Ahora bien, fíjense que hay dos errores. En una investigación hay dos errores. Un error que es atribuible a la muestra, ¿ya? Y un error que no podemos calcular. Por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo que estaba viendo con Augusto, hay un seco de cortesía. ¿Ya? El seco de cortesía es una respuesta que nos da el respondiente por diversos factores. Por un tema de estatus, exactamente, es un seco de cortesía. Pero yo no te puedo, como entrevistador, no puedo refutar tu respuesta, porque si no, no. ¿Ven? Ahora bien, cuando alguien me dice, oye, pero las personas en las encuestas mienten. Sí, mienten. Pero si tengo una muestra de 300 personas, yo no puedo, la verdad que para mí es inconcebible que las 300 personas me mientan. Porque si no sería que estamos viviendo en una sociedad falsa. Eso, profe, se trabaja un detalle. Vamos a ver eso, sí, por supuesto. Profe, pero en el caso de las encuestas, cuando son en persona, face to face, ¿yo puedo deducir como entrevistador que la otra persona no me está dando una respuesta sincera? Sí, por supuesto. ¿Y lo puedo eliminar de la muestra? Por supuesto. ¿Eso lo puedo hacer sin Perfecto. ¿Y no sería secreto? No. No, porque tú te estás dando cuenta que la persona te está... Pero eso es subjetivo. No, pero lo que pasa es que ahí, si yo soy encuestador, ¿ya? Y te pregunto a ti la edad, y te pregunto dónde vive, y te pregunto qué te gustaría hacer, y te pregunto sobre tu comportamiento, y empiezo a percibir que hay incoherencia en tu respuesta, ¿ya? Sería para mí, yo, como encuestador, o como entrevistador, sería profesional que yo igual te incluyera, a pesar de que tú me diste la respuesta. Si yo quedo con la percepción de que me estaban mintiendo, ¿ah? ¿Cómo? No se molesta. ¿Cómo? No se molesta. ¿Quién? ¿Por qué no hago esto? Se metió en el papel. ¿Ah? Se metió en el papel. Pero es que ¿ya? Entonces, en ese sentido, Ítalo, claramente yo lo tengo que dejar fuera. Porque es un tema ético del profesional quien está haciendo la entrevista, ¿no es cierto? En la entrevista en general se mide también la consecuencia de la respuesta también, ¿no? Uno puede tener preguntas control, que eso es a posteriori, en el análisis, para ver la validez y consistencia de la respuesta del sujeto. Que ahí si uno observa que hay respuestas que son incoherentes, uno lo elimina. Mira, a mí me ha tocado, por ejemplo, en estudios que estoy haciendo encuestas online, hago alguna pregunta espontánea y me tocan respuestas que son poco coherentes o bien grotescas. Dejo a ese individuo, no, chao, lo saqué la base de datos. Igual eso se podría prestar, como decía Ítalo, para ocupar de mala manera esta opción de poder sacarlo de la muestra. Es que si la persona te está respondiendo cosas groseras, que ¿qué seguirá que estando a la yo como encuestador, claro, sacar una respuesta que no me gusta, por ejemplo. No, pero yo estoy hablando de excepciones, no es que yo no estoy diciendo que la respuesta, yo no dije que no me gusta la respuesta. No, pero se podría, es que, a ver, como somos personas, claro, pero si yo estoy preguntando por política, ¿ya? Entonces puedo sacar y decir,
que la persona no era coherente, pero en verdad es porque estaba opinando algo distinto a mí. Ya. Supongamos que yo hago 700 encuestas, ¿ya? Y ocupo una encuesta telefónica y tengo un call center de 20 personas. Pero hay un compadre, hay un encuestador, pero que es derechista, pero más derechista que la ultraderecha. ¿Ya? Y tengo otro que es izquierdista, más izquierdista de la ultraizquierda. Ese sí es el problema. Y yo eso lo sé. Y yo eso lo sé. ¿Dejo que esas personas hagan encuesta? No. Ya. Okay. Ahora supongamos que eso yo no lo sé. ¿Ya? Y empiezo a observar que en las encuestas de ellos, los derechistas colocaron que todas las personas que entrevistaron eran de derecha. Y el izquierdista, todas las personas que entrevistaron eran de izquierda. ¿Qué es lo que yo hago como analista? ¿Por qué? Porque están fuera de la norma. Uno también tiene que analizar esos patrones. ¿Ya? Esos patrones. ¿Ya? Ahora, por supuesto es un problema interno. Por supuesto es un problema interno. Es un problema de la validación de los datos. Les voy a comentar otra cosa. En el año 93, no sé si se los comenté, en el año 93 fueron las elecciones presidenciales de Frey y de Sandri. Y la empresa que en ese minuto ya estaba, que era Time Research, hicimos un estudio Exit Poll, que es un estudio de votación de la salida de la boca de urna. ¿Ya? Y Agrimar en ese entonces se asoció junto con el CER y estaba en el canal 7, nosotros estábamos con el canal 13. Tema anecdótico, fueron a entrevistar a Bertrand Orienta, que se estaba candidateando como senador de la Quinta Costa. Y el canal 7, a las 5 de la tarde, que era el convenio, empezaron a divulgar los datos y fueron a entrevistar a Bertrand Orienta. Senador, ¿cómo se siente usted? Está perdiendo la senaturía. Bueno, hay que hacerle caso a la voz del pueblo, ¿qué le vamos a hacer? Y nosotros lo estábamos dando por ganado. Cuento corto, Aymar termina la votación, el estudio, Frey gana con 65,6%. Y nosotros proyectamos Frey 58,3%. ¿Cuánto ganó Frey? 58,2%. ¿Por qué la otra consultora tuvo ese tremendo error? Porque se lanzaron muestras de sectores donde había más votación de... Porque no estaba usted, Y un punto más. Rodrigo, punto base. Rodrigo, nos volvemos a ver el próximo semestre. Oye, eso quedó grabado. Y se sube. Acoso. Bueno, por acosador. Héctor, tu respuesta pudo haber sido, efectivamente pudo haber sido una de esas causas. Pero después indagando, fue falseo. ¿Y por qué fue falseo? Porque como era fácil hacer ese estudio a la boca de salud, a la salida de urna, las personas empezaron a falsear porque le estaban pagando poco. Entonces no había un control. Estaba lo mismo. Pero el encuestador fue Gil, que falseó una tendencia. ¿Ya? Entonces esas cosillas de supervisión, cuando uno hace encuestas presenciales, uno también tiene que supervisar, validar respuestas. ¿Ya?
Bueno, estamos en la hora y termino con que toda investigación tiene dos errores. Un error asociado al muestreo y un error no asociado al muestreo. Y cuando hablamos no asociado al muestreo, estamos hablando de estos errores sistemáticos, o estos errores por cero de cortesía, errores por mala formulación de la pregunta, redacción de la pregunta, falta de comprensión por parte del entrevistado. Pero estos errores este error nosotros lo vamos a calcular y vamos a aprender a calcular los errores no muestrales. Así que nos encontramos el viernes, ¿ya? Y termino con la asistencia. ¿Cómo? No, nos vemos el viernes. 3 datos de fuentes secundarias. Bueno,